Capítulo 7b, el sucesor, segunda parte, hace menos de una hora. En algún lugar de la ciudad. Cerca de un parque abandonado lejos del corazón de la ciudad, un lugar que Akane generalmente evitaría después del anochecer. De cualquier modo, ella no tenía razón para estar allí ni de día, después de todo, Siki simplemente había sido raptado, y ese era un lugar secundario. Ella estaba viendo por los alrededores, como si esperara por alguien. «Aquí debe estar bien», murmuró Akane, y justo entonces una van se estacionó delante de ella. Luego varios hombres salieron de la van, y se colocaron alrededor de ella. «¿Eres Aken-chan, no?» Dándose cuenta del peligro, la mano de Akane se movió hacia el largo bolso en su espalda. Pero los hombres sonrieron, y abrieron la puerta en el costado de la van, y cuando Akane vio la figura dentro, sus ojos se abrieron sorprendidos. Entonces, después, con una sonrisa, dio un paso hacia la van por su propia voluntad. «Oye, ¿qué piensan que están haciendo?» Antes de que Akane pudiera abrir su boca para hablar, una masculina voz áspera gritó. Todos se giraron hacia él, viendo un grupo de hombres que corrían hacia ellos. Estos hombres eran claramente de una clase ilegal, pero Akane los reconoció por su apariencia. Esto era porque los reconoció como los hombres que frecuentemente acompañaban a Siki. Los hombres saltaron dentro de la van al momento que notaron su nueva compañía. Uno de ellos extendió su mano para forzar a Akane dentro, pero... ¿de ningún? Dándose cuenta de una peligrosa vibra de él, Akane movió su brazo lejos. Con eso él cerró la van, y escaparon de los hombres que parecían feroces por los pelos. «Deténganse allí». Uno de los hombres intentó saltar hacia el techo de la van, pero falló y cayó en la calle, y entonces todos los que quedaban eran Akane y los hombres escabrosos. «¿Por qué está afuera tan tarde, señorita?» «Akane. ¿Qué hay sobre todos ustedes? ¿Por qué están aquí?» Bueno, simplemente estábamos de paso». Asumiendo que Akane no conocía la desaparición de Siki, los hombres intercambiaron miradas y eligieron mover la conversación a otra parte. «Más importante, ¿qué pasó, señorita Akane?» Estaba a punto de entrar a esa sospechosa van. «Sí». Apartando su mirada incómodamente, contestó con honestidad. «Porque había alguien que conocía adentro». «Apartamento de Shinra. Estacionamiento subterráneo». «Entonces esta persona Sijima está detrás de esto, ¿o fue la primera víctima?» «Ni idea. Estaba pensando que habría un desarrollo extenso una vez regresaras». La respuesta del IPI era indiferente a pesar de que estaba envuelto. «Sin embargo, si nos atrapan charlando tan alegremente yo también podría volverme un blanco, como ese cabeza verde». ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Cuando comprendió que estaban en frecuencias diferentes, Lipei tuvo una mirada de sorpresa, y preguntó. ¿No lo sabes todavía? ¿Saber qué? Ese chico peliverde ha sido secuestrado. ¿Qué? El mundo de Celti se congeló por un momento ante esta noticia inesperada. Y, como si el timín hubiera sido calculado, su ringtone comenzó a sonar. «Hola, ¿es nuestra mensajera San?» «Golpea 2 veces si es un buen momento para ti». «Akabayashi-san». La voz pertenecía a un hombre de la Bakusukai como Siki. A pesar de su desconcierto sobre la situación de Kon, Celti golpeó rápidamente el receptor. «Es una situación de emergencia, así que llame en lugar de enviar un mensaje. Actualmente Aken-chan justo se encontró con el secuestrador». La confusión en la mente de Celti solo creció ante la noticia de Akane ya que justo habían hablado esa tarde, y fue atacada. «Nosotros los vimos hablar esta tarde, ya que nosotros tenemos a los hombres más jóvenes protegiéndola desde las sombras. Sé que no eres la secuestradora, más el grupo de hombres que lo hicieron, nunca nos hemos encontrado con alguno. Ninguno de ellos parece el cerebro, pero entonces de nuevo nosotros no sabemos nada de ellos». Akabayashi serenamente perfiló la situación, y entonces fue al punto. «Entonces, los amigos de Oi-chan del Hyangyaka-hyan están yendo tras ellos ahora mismo. ¿Estás de humor para atrapar al culpable real y restaurar tu honor?» «En algún lugar de la ciudad. Orada-san, ¿conseguí seguirlo sin ser atrapado?» «Ellos entraron en una villa alrededor del bosque Achioji». «Buen trabajo. Quédate allí esperando y abre tus ojos». El subordinado que había enviado como su perseguidor había vuelto a llamar, y Orada contestó alegremente. «¿Y harem?» «Para ser honesto, tengo malas noticias». «¿Malas cómo?» «Los frentes de Orada sudó». El otro hombre contestó, algo asustado. «Hay una cantidad de vans estacionadas afuera, muchas personas están entrando y saliendo». «¿Qué bandas son?» «¿Son el Abakusukai?» Orada preguntó eso, mentalmente preparado para retirarse inmediatamente si fuera una organización de tal calibre. «No, eso no es lo que quiero decir».
algo es raro. Como si las personas aquí no fueran de una banda, parecen personas regulares no importa cómo lo vea. Y también creo que la mitad son estudiantes. ¿Qué demonios? Pero en lo que se refiere a los números, hay definitivamente más de 10 personas, de lo que he visto. ¿En serio? Mierda, si solo era 4 o 5 personas en la van nosotros podríamos manejarlo de algún modo. Sin embargo, de cualquier modo mándanos por correo un mapa del lugar o algo. Con eso Oraa colgó, pero después su teléfono sonó de nuevo. Era un amigo de sus días en los Blue Squares, al que él había pedido investigar a Mitsuchi. ¿Qué pasó? Ah, encontré la casa de ese niño Mitsuchi, pero malas noticias. ¿Tú también? Mierda, todos tienen malas noticias, malas noticias. ¿Qué pasó? Dijo Oraa irritadamente. El otro hombre contestó, el apartamento. Es la casa de Togusa. Él está puliendo su van todo el tiempo, pero ellos estaban hablando, él y Mitsuchi Togusa. En el pasado estuvieron juntos en los Blue Square, pero era uno de aquellos que habían traicionado a su líder pasado Izumi, mientras se rebelaban bajo el liderazgo de un hombre llamado Kadouta. Oí, no me digas que Kadouta ya consiguió poner sus manos en ese niño. No lo sé con seguridad. ¿Sabes de los apartamentos alrededor del de Togusa? Ellos alquilan cuartos de vez en cuando, ¿no? Eicha-arem. Oraa gimió en frustración, y pensó durante un tiempo, mierda, ¿ahora qué? Conseguir que Mitsuchi se endeude con nosotros es bueno, pero apestar así Kadouta estalla. Estará allí una manera de hacerlo sin ensuciar mis manos. En primer lugar, meterse en una lucha con un montón de desconocidos luce como una mala idea, también, con la información en sus manos, Oraa exploró su cerebro, y a través de eso, llegó a una cierta solución. Cierto, esto es para los Blue Square, ¿no? Puedo permitirles solo entrar allí, y si algo malo pasa pretenderé no saber nada. En el mejor caso, Mitsuchi se unirá a los Blaze Square, y poder entrar a su base y decir, yo fui el que encontró a tu novia. No, es una mentira. Entonces, las miembros actuales de los Blue Square pueden defenderse, ¿no? Solo pensando en su propio beneficio, Oraa empezó a apretar los botones en su teléfono. Y entonces le presentaré a Izumi-san. Con un escalofrío bajando por su espina dorsal, Oraa saludó al chico que estaba llamando, con tal vigor, que era antinatural. Yo. Kuronuma Oba-kun, ¿no? Soy yo. Yo. Tu amistoso senpai Oraa. Justo pensé que podría pasar este dulce bocado a mis lindos kowais. El novato que enfrentó cara a cara a Iwajima Shiso, consigamos que nos deba una. En algún lugar de la ciudad. Bajo tierra. A pesar de haber sido confinados subterráneamente por más de medio día, Siki y Kon permanecían tranquilos. El subordinado de Siki lloriqueaba de vez en cuando, pero entonces Siki lo miraría silenciosamente, y él se enderezaría inmediatamente, solo para repetir el proceso tiempo después. Quizás debido a su propia renuencia por intercambiar información, o por el miedo a ser escuchados por casualidad por los guardias, ellos habían hablado poco, y el tiempo avanzó tranquilamente con el tic-tac tic-tac. Habían tenido un descanso para ir al baño donde sus piernas habían sido liberadas, aunque fueron vendados hasta que llegaron al baño y otro guardia estaba de pie fuera de la puerta, pero en cuanto al sustento, ellos no habían recibido ni una gota de agua. Las observaciones de Siki del interior del baño y la distancia entre los cuartos solo solidificaron la idea de que era una villa. Él había intentado muchas veces tener una conversación, pero todos los guardias decían: nosotros no podemos decirte nada. Ese no era el estilo de un yakuza. Siki había inferido eso. Todo lo que hacían daba una sensación de civiles usando fuerza bruta, debido a la manera en que los contenían. Normalmente civiles no deberían tener ninguna necesidad de secuestrar, pero Siki había derivado una hipótesis de lo que había visto hasta ahora, y, entonces para confirmarlo, Siki llamó a Kun. Oí. Chico. Sí, ¿en qué puedo ayudar? Después de saber que estaba tratando con un yakuza, el chico se había puesto notablemente cortés. Aún así, Siki podía decir que su respeto era un acto. Eso lo notó porque el chico era sumamente similar a un hombre con el que Siki había trabajado mucho en el pasado, Oriara Isaya, en todos los sentidos, de sus manierismos a su opción de palabras. Isaya no había sido tan frívolo, pero atando las palabras del chico era la misma malicia, sondeando. Cuando llegaste, dijiste que Tatsugami Aya y Ai deben estar aquí. Eso es lo que dije, sí. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué quiere decir usted? Kon ladeó su cabeza, y Siki clarificó cortantemente, como diciéndole que no había ninguna necesidad de pretender. ¿Quisiste decir que están aquí como rehenes como nosotros? Oh. Si estás preguntando todo eso, no hay necesidad para mí de contestar, ¿cierto?
Kon sonrió torpemente, y justo en ese momento hubo un poco de conmoción en la entrada. ¿Oh, un nuevo invitado? La conversación fue temporalmente abortada. Kon y Siki ahora se enfocaron en la puerta abierta del cuarto, y el recién llegado, una colegiala como cualquier otra, llevando el mismo uniforme de Kon. Ella probablemente era de la Academia Raira. Oh. Himeka-chan. Kotonami-kun, es bueno verte a salvo. La venda de la muchacha fue removida, y como la primera cosa que vio fue el cabello verde de Kon, lo saludó inexpresivamente. Ya que nuestra reunión es conmovedora, ¿podrías, es decir, mostrarte más emocionada porque estoy vivo y llorar algunas lágrimas de alegría? Lo siento. No puedo garantizar que permanecerás seguro, entonces... Si vas a disculparte tan francamente, entonces entraré en la desesperación, así que detente. Ok. Tu hermana estaba angustiada. Al momento en que esas palabras dejaron los labios de Himeka, la sonrisa en la cara de Kon desapareció. ¿Se encontraron? Los dos no la encontramos. Himeka dijo esa frase para impedir que los hombres escucharan el nombre de Mitsuchi. Ella había deducido que evitar el nombre no solo sería mejor para el debido a los secuestradores, con solo una mirada había notado la mirada afilada del hombre atado al lado de Kon, y supuso que estaba del otro lado de la ley. Kon quedó en silencio por unos segundos, pero eventualmente suspiró profundamente y agitó su cabeza. Maldición, no puedo creer que abriera la puerta a alguien que no fuera el de las entregas. Lo siento. ¿Te molesta? Nah, está bien. Si lo permitió, no tengo ninguna razón para quejarme. Ella omitió cómo había forzado la puerta, y saltó al fin de la historia. Ella dijo que tenías un plan para cuando fuera secuestrado. ¿Ya sabes quién es el culpable? Solo cuanto ella dijo. Algo de alguien llamado Oriara Isaya. Oriara Isaya. Al sonido de ese nombre, Siki levantó sus cejas con sorpresa, desde donde se sentaba detrás de Kon. Pero los estudiantes continuaron, olvidando su reacción. Ah, ya veo. Así que dijo eso, también. Kon sonrió abiertamente, y con ojos fríos, dijo. Entonces no hay ninguna necesidad de esconderlo más. No había nada de su usual jocosidad en su voz, era como si una serpiente viera a su presa. Mirando hacia Himeka hizo su próxima pregunta. Pero tengo una pregunta, Himeka-chan, ¿cuándo dedujiste al culpable? ¿Esa sensación ominosa siempre estuvo allí? Siempre pensé que sí, para ser honesta. Cuando me encontré con la jinete sin cabeza y noté que era una buena persona, supe que no había ninguna otra posibilidad. Su voz era como siempre, pero algo en ella parecía más frágil de lo usual. Aún así, fue difícil llegar a eso. Me preparé por si esto pasaba. Pero incluso ahora estoy esperando que haya algún error. Justo entonces, uno de los dos adultos que escuchaban silenciosamente su conversación, el calvo, gritó: «Oí, no tengan su propia conversación confidencial. Dilo de modo que todos entendamos». Después, su cabeza recibió un puntapié por los pies atados del otro hombre, probablemente su superior. «Gue. Cállate. Es el único aquí que no lo comprende». «¿Ah? ¿Qué está pasando, Aniki?» El hombre calvo aumentó su desconcierto, y Kon dijo, con una sonrisa fría: «En otras palabras, tus dos hermanas que fueron las primeras víctimas en este caso». «¿Qué? Siguiéndome a mí, y ahora esta chica, en ese orden». «¿Qué estás diciendo?» «De lo que verifiqué, por lo menos hay 15 personas secuestradas», dijo el hombre calvo. El hombre llamado Siki contestó: «No hubo ningún secuestro. Nosotros interpretamos mal la situación todo este tiempo». «¿Qué? ¿Qué quieres decir, Aniki?» «Las personas que desaparecieron no fueron secuestradas por la jinete sin cabeza, ellos se escondieron para crear esa impresión». La cara del hombre permaneció desconcertada e intentó preguntarle de nuevo a Siki, solo para ser interrumpido por la apertura de la puerta. «Entonces, ¿ya te calmaste?» La mujer que había entrado estaba sonriendo dulcemente al cuerpo de Himeka. En respuesta, Himeka contestó sin una gota de emoción: «He estado calmada desde el inicio, no podías notarlo por ti misma». Y entonces, después de un momento, ella profirió lo siguiente que fue audible para Kon y compañía: «Nee-san. Nota, ¿no puede ser su hermana?» «Nah, es joda, desde el bol pasado era re obvio que las hermanas eran las cabecillas junto con Sijima. Lo que no me esperaba, es que las demás personas se dejaran secuestrar. ¿Para qué? ¿Una secta celti?» LOL. Autopista central. Una sola van se manejaba en la autopista hacia Chioji. No pertenecía a los secuestradores, pertenecía a uno de los miembros adultos de los Blue Square, un vehículo específicamente para las actividades de su banda. A medida que la van iba por los alrededores, Kuronuma Yuba pensó:
Pensar que Orada sería el primero en tener en sus manos esa información, lo infravaloré. Podría ser más capaz de lo que pensé, creyendo que las verdaderas especialidades de Orada coincidentemente solo eran fuerza bruta y nada más. La evaluación inicial de Eiyouba del hombre estaba vacilando. Eiyouba generalmente estaba en el asiento del pasajero, pero hoy se sentaba en la parte de atrás, mientras discutía el futuro inmediato con su kowai. Estoy realmente sorprendido de que vinieras, Mitsuchi-kun. ¿Por qué? Claro que lo haría. Mis compañeros de clase fueron secuestrados. ¿Realmente estás fuera de este mundo? No, normalmente se lo dejarían a la policía. Ante la mención de Eiyouba de la opción sensata, Jairo pensó por un momento antes de contestar. Ahora que lo mencionas. Eso tiene sentido, porque no llamó a la policía. Nosotros tenemos un par de marcas negras, por lo que no podemos atraer ese tipo de atención descuidadamente. Y al parecer ellos no pueden actuar inmediatamente con las llamadas anónimas. Con una sonrisa torcida, Eiyouba limpió los motivos de su lado. Nosotros aquí no somos filántropos. Hay beneficios en entrar sobre esta organización antes la policía, es todo. Pero nunca pensé que no tendrías pensamientos de llamar a la policía hasta que yo lo mencionara. Tengo que decir que me impresionas. Yo solo he traído problemas a la policía, por lo que intento no envolverlos. Ya veo. Eiyouba asintió una vez, y extendió una simple carta desde su mano. Nota, aquí al principio me confundí, realmente creí que le daba una tarjeta o carta, pero solo era una metáfora, se refiere a que mostró las cartas en su mano al revelar que sabe el pasado de Jairo. No tienes ningún buen recuerdo con la policía Nauraji, quizás. Jairo despacio, a esas palabras, volvió su mirada hacia Eiyouba. Eiyouba seguía viéndolo de reojo, y luego continuó, con la mirada hacia la ventana. Lo siento, pero dije a mis amigos que buscaran sobre ti, solo un poco. Realmente eras el niño del problema de tu pueblo, ¿no? Hubo un tipo que tuvo cada hueso de sus piernas roto, sigue en el hospital incluso ahora. Eiyouba despacio, deliberadamente se giró hacia Jairo, mientras continuaba brillantemente. ¿Por qué una persona como tú vendría a Ikebukuro? ¿Te aburriste de tu ciudad natal y viniste a Tokio en busca de luchadores más fuertes? Digo, por ejemplo, Eiwajima Shiso. Y allí, Eiyouba se detuvo. Jairo no había hecho nada en particular. Él simplemente se encontró con los ojos de Eiyouba. Pero solo eso fue suficiente para detener a Eiyouba de hablar más. Se sentía como si la temperatura en la van hubiera repentinamente bajado varios grados. Eiyouba sentía como si una oscuridad sin fondo se hubiera abierto ante él. Había una oscuridad en los ojos de Mitsuchi Jairo, casi como si fuera una persona completamente diferente, y en ese momento comprendió que su situación actual era semejante a pisar una cuerda de equilibrista entre rascacielos. Que un solo resbalón lo zambulliría en un peligro increíble. Kuronuma-senpai, una inflexiva voz. Su tono era tal que no hubiera sido sorpresivo, si procediera a decir, por favor muere, y posteriormente rompería el cuello de Eiyouba instantáneamente. Pero el carácter de Eiyouba no era tan suave o algo así, como para caer. Sí. Eiyouba sonrió débilmente. Nota, jajaja, se recagó Eiyouba. El hombre cuyos brazos y piernas rompí. Él me atropelló con una camión de basura. Él estaba manejando sin licencia, por no mencionar que después de atropellarme con el camión él y sus amigos se agruparon alrededor de mí con picos, entonces, incluso así de lejos fue considerado como autodefensa legal. Jairo calmadamente recitó eso, tan calmadamente, como si estuviera leyendo de un diario. Eiyouba dudó que fuera una aplicación apropiada de las leyes de autodefensa, pero se detuvo de replicar. Algo así era trivial comparado a lo que Jairo estaba diciendo actualmente. Hoy ellos intentan matarme con un camión. Que si luego irrumpen en la casa e incluso matan a mi familia, estaba asustado, tan asustado, no supe qué hacer. Y entonces pensé, sería mejor hacer que nunca pueda manejar de nuevo. Eso es todo, declaró Jairo firmemente. Un temblor corrió bajo la espina dorsal de Eiyouba. No era de miedo, era la ola de excitación al saber que la persona ante él no era normal, en lo más mínimo. Ya veo, así que este es Mitsuchi Jairo. Interesante. Kuronuma-senpai, usted pensó que sería mejor si pasara tiempo con las personas peleadoras. Viendo que Eiyouba hizo una expresión complicada en silencio, Jairo continuó. Nunca me ha gustado pelear ni una vez en mi vida. Estaba a punto de decir eso, cuando su voz se cortó. Recordando en su mente su pelea con Shiso de días antes, el puño de Shiso que se dirigía hacia él. Era un soplo poderoso que había sido una experiencia traumática como ninguna otra. Pero aún así, esa fue una lucha que no tenía ningún precedente. De eso estaba seguro.
Incluso aunque quería preguntar por qué, era difícil para Jairo articular las palabras. Aunque estaba desconcertado, frunció el ceño. Que él, quien solo se había considerado como un monstruo en su vida, se le había concedido una oportunidad para el cambio. Todavía entre tanto Jairo era consciente que esta oportunidad se amortajó en nubes oscuras. Entonces eso es, al final se reduce a esto. Él supo estos últimos días que Kuronuma Youba no era la persona inocua que parecía ser. Pero no espero que Youba investigara su historia y la planteara en su nueva vida en Ikebukuro. Entonces al final, incluso aquí, no hay lugar a donde correr. Ahora que lo pensaba no era sorprendente, es justo como él había podido leer sobre la jinete sin cabeza y Wajima Shizuo, las personas de Tokio pudieron buscarlo fácilmente así. Al final, se redujo a las cosas que había hecho antes en su ciudad natal. Jairo, consumido por esos pensamientos creciendo, lentamente cerró sus ojos. Lo siento, me puse un poco emocional. Con eso apartó sus ojos de Youba, hacia el escenario fuera de la ventana. La luz anaranjada iluminando la autopista brilló sobre la cara de melancólica de Jairo. ¿Estoy en camino de qué? ¿Ayudar a Tatsugami-san? ¿Tengo incluso ese derecho? ¿Para ayudar a alguien cuando soy tal un monstruo? Los recuerdos llegaron a la mente del chico, ojos viéndolo, ojos de todo tipo de personas. Ojos. Incapaz de llevar esas miradas, Jairo había querido dar la espalda a todos esos ojos. No, nada cambiará si no supero esto. Necesito un punto de cambio, algo para dar solo un paso, hacia adelante o atrás. Jairo apretó sus puños, sin algún dios o demonio específico en su mente, simplemente oro. Repentinamente, una sombra, la repentina aparición de la rareza despertó a Jairo de sus pensamientos. Una pura masa de oscuridad, que no reflejaba absolutamente nada, ni los faroles anaranjados o los faros de los automóviles detrás, cruzando la línea de vista. Jairo pasó al lado de la van de los Blue Square, jinete sin cabeza San. Oye Youba, ¿qué demonios? ¿Llamaste a la jinete sin cabeza? Gritó el chofer agitadamente. Youba contestó. Estaba pensando hacerlo después de conseguir la evidencia apropiada, no lo he hecho todavía. La motocicleta que dirigía a la jinete sin cabeza la he visto antes. Es el Hyang-Yakuza. Entonces el Abakusukai consiguió la noticia, dijo Youba decepcionadamente, cuando notó. Un grupo de motociclistas con trajes de motociclistas blancos seguían a Celti en la distancia. Es Dragon Zombie. Una colectividad impar había surgido en la carretera, consistía en negro y blanco detrás. Youba sonrió alegremente ya que ellos alcanzaron una serie muy extraña de eventos. Luce como que se está poniendo más caliente de lo que esperaba. En cierto sentido, tenemos suerte de que no llegamos tarde a la fiesta. Tatsugami Meka no pensó que era desafortunada. Recíprocamente, tampoco pensaba que fue bendecida. Al final, ¿su vida era una buena o mala? Y Meka era incapaz de medir eso objetivamente. Ella era fuerte, eso dijo, pero no era especialmente atlética o diestra. Simplemente era que, desde su nacimiento, poseía más valor que la mayoría. Así como una joven niña, ella no lloraría por la estimulación de una casa poco frecuentada, o gritaría en un bote. Si le preguntaran cómo se sentía diría, era extremadamente terrorífico. Pero con su tono de voz usual nadie le habría creído. Desde que fue consciente del mundo a su alrededor, había vivido con las verdades que sus ambientes le presentaban. El semblante intimidante de su padre cuando le gritaba a su madre, o golpeando a personas que ella no conocía. La gentil sonrisa de ese mismo padre, casi como si fuera un hombre diferente, cuando acariciaba su cabello, el calor de su mano. La revelación, cuando su hermana menor nació, de que su padre era un criminal. Prestamista ilícito. En otras palabras, su padre había sido un prestamista que hizo sufrir a innumerables personas. Cuando Himeka todavía estaba en la escuela elemental, su hermana mayor había expuesto los secretos de la compañía de su padre a la policía, con la esperanza de que fuera arrestado. Ella había vivido con eso, también, con el huir de sus compañeros de clase cuando su padre fue arrestado, con su estadía en clases cambiando mientras se demostraba imperturbable por esas penalidades, con sus jóvenes compañeros de clases repentinamente complaciéndola cuando eso pasó, con su madre cayéndose gradualmente a pedazos después de que su padre desapareció de su casa. Así como su madre le temió perpetuamente a los gritos de su padre, quizás también lo había amado después de todo, o quizás confundió ese miedo inducido como amor. Himeka había sido incapaz de entender, pero estaba entre los dos, ella pensó que no había necesidad de acechar. De cualquier modo, su madre creó un mundo de sueños en su propia sombra para enterrar su pesar, y simplemente paseó dentro de la oscuridad de la pared. En esa realidad falsa parecía que su padre no solo le gritaba a su madre, sino que incluso le pegaba. A menudo su madre llamaría a Himeka y sus hermanas,
mientras murmuraba, no me dejen sola. No me dejen sola con alguien así, porque en la fantasía que creo sufría más que en la realidad, y podía de verdad ser llamada una fantasía entonces. Y Meca no entendió, pero incluso sin entender, abrazó a su madre como era, y la acarició como su familiar. Además, incluso mientras pensaba que el arresto de su padre era lo que se esperaba de una basura de ser humano, todavía lo amó como un miembro familiar. Ella deseó que fuera como una hoja y volviera a ser una buena persona después de su frase, y lo apoyaría completamente empezando nuevamente. El error de Imeka fue no notar que era una persona fuerte. Ella creyó que sus hermanas vivirían igualmente como objetivos repartidos, no hubo ninguna duda de eso en su mente, hasta que escuchó de boca de su hermana mayor su odio por el mundo. Cuando Imeka estaba en la escuela media, su hermana mayor, una estudiante universitaria, fue apuñalada por un cliente de su padre. Incluso no puedo pedir prestado a otros prestamistas ya que ellos sospechan que doy información. Era sobre lo que se lamentó en el cuarto de interrogación, le dijeron. El hombre había sido director de una fábrica en un pueblo pequeño, y porque los bancos habían sido renuentes a prestarle dinero, se dirigió a prestamistas por un tiempo de crisis. Pero su fábrica se fue a la quiebra por los rumores de deudas, y después de tirarse a las calles dejó salir su violencia. De hecho, allá había estado familiarizado con la cara de ese director, y había pasado detalles de sus transacciones a la policía. Claro, nunca imaginó que produciría eso. Y Meca aprendió después de eso, que parecía había muchas personas que, incluso conociendo las proporciones de interés ilegales, buscaban tomar ventajas de prestamistas como ellos. Aún así, Imeka no pensó en los préstamos ilegales como un mal necesario. Su padre lo había hecho por sus propios intereses, e incluso cuando había ayudado al director de la fábrica de alguna manera, también había forzado a muchas otras personas fuera de sus casas y sus negocios. Eso era porque no pensó que las acciones de su hermana estuvieran equivocadas, y sentía que en primer lugar, ese director debe haber culpado del pobre clima financiero, de que los bancos no le dieran préstamos. Aunque Imeka se sintió muy mal por el ataque de su hermana, con esta lógica superó ese shock, y para apoyar a su hermana mantuvo una conversación casual. ¿Por qué esto me pasó a mí? Hice lo correcto, ¿no? Imeka. De hecho, su hermana había hecho la cosa correcta. Imeka pensó que sí, y le dijo así. Neesan hizo lo correcto, pero no había ninguna garantía de que la recompensaran por eso. Quizás simplemente así es como el mundo es. No puedo decir si los dioses realmente existen. Incluso si lo hacen, no pueden ayudar a las personas que hacen lo correcto al instante. Así que luchemos juntas a través de esto. Dijo Imeka inocentemente, pero su hermana contestó. Dices cosas crueles tan fácilmente. ¿Sabes lo que nuestra rota madre dice a la pared? Ella dice, no informes a la policía de tu padre. Nosotros somos familia, ¿qué se supone es ella? ¿Estás diciendo que el mundo es correcto cuando tengo que escuchar decir eso a nuestra propia madre? No quiero eso. No puedo pensar como tú. Me niego a mirar el mundo tan fríamente como si supiera todo y solo rendirme así. Esas palabras apuñalaron el corazón de Imeka. No era que su hermana tenía razón. Imeka no recordaba mirar fríamente los asuntos de la vida, era porque estaba sufriendo de verdad que no quiso rendirse. Se sintió inevitablemente herida ya que fue percibida como si estuviera haciendo lo contrario. Pero Imeka era resiliente por naturaleza, y soportando esa herida, sin llorar o agitarse, continuó persistiendo con la conversación casual con su hermana, que no podía moverse en su herido estado. Todavía, para su madre y hermanas, no solo los forasteros, Imeka era normalmente fuerte. Esa chica no tiene sentimientos. Incluso ese pensamiento cruzaría sus mentes. Ella no era menos sensible que las personas a su alrededor, su corazón poseía el mismo espectro de emociones. Si había algo gracioso, se reiría. En eso era igual que todos los demás, pero había soportado mucho más tristeza y sufrimiento que felicidad, demasiado más. Por esa razón estaba casi inmóvil, y podía embotellar incluso enojo extremo y tragar las lágrimas de pesar. ¿No era que su habilidad de expresar las emociones era de alguna forma inferior? El problema de Tatsugami Mecha vino antes de ese paso. Para bien o para mal, era muy resiliente a cualquier obstáculo que buscara atacarla emocionalmente. Debido a esa fuerza, el camino que siguió no se encontró con aquellos de las hermanas que valoró más que nada. El arresto de su padre y la penalidad que había seguido a eso, el ataque de su hermana que había hecho lo correcto, el desmoronamiento de su madre, su hermana menor ahí no había sido muy fuerte como para soportar la brutalidad de su realidad. Su hermana mayor, fue capaz de volver a la universidad después de una recuperación completa, cayendo en un limbo sobre el futuro indeciso de su carrera después de su hospitalización, parecía haber sentido que solo era una prueba más de la injusticia del mundo. Y un día, mientras miraban televisión, su hermana menor murmuró, la jinete, sin cabeza, cualquiera que viviera en Ikebukuro por un tiempo, la conocía.
Himeka se sorprendió cuando vio a la silenciosa motociclista por primera vez, pero al mismo tiempo pensó que era un motociclista raro en una motocicleta extraña. Ella no estaba sola. Muchas personas que viven en este momento en Ikebukuro también tenían esa vaga impresión de la jinete sin cabeza. Pero un día las cosas cambiaron. La jinete sin cabeza, previamente un ser no identificado, fue mostrada en televisión. Como para hacer notar su propia existencia, la jinete sin cabeza desplegó trucos imposibles, mientras creaba una guadaña gigante de sombras emitidas de su cuerpo, y escalaba un edificio solo con velocidad. Himeka pensó que eso era asombroso, pero no duró mucho en su mente, mientras pensaba que podía ser algo editado. Pero desde entonces, la jinete sin cabeza comenzó a usar sus poderes sobrehumanos incluso de día, incluso delante de personas. Era como si la propia ciudad hubiera aceptado a la jinete sin cabeza en su pliegue. Aya probablemente la vio directamente en algún punto. Ella empezó a investigar a la jinete sin cabeza como una mujer poseída, mientras pensaba cómo era un ser que había roto los grilletes del sentido común, las reglas del mundo. Himeka notó que Saya estaba experimentando una forma fanatismo. Creyó que mientras la sociedad alrededor de ella era intocable y razonable, la jinete sin cabeza era más ilógica que esa sociedad misma, como pinchar a través de un agujero fabricado. Quizás la jinete sin cabeza era de verdad algún amable de fantasma, o quizás estaba a lo largo de la línea de un ángel o demonio, simplemente mostrando que solo eso alteraría las reglas del mundo. Ella no supo si el estado de la sociedad evolucionaría o retrocedería, si la jinete sin cabeza sería desnudada por la ciencia, o se le rendiría culto como una deidad. Cualquiera que sea, el mundo cambiaría. La jinete sin cabeza los llevaría fuera de ese mundo injusto. Sin alguna prueba, Aya se convenció de eso. A pesar del hecho de que la jinete sin cabeza no llegó para salvar a alguien, aun cuando era de hecho un ser que desviaba las leyes del mundo. En primer lugar, la jinete sin cabeza al parecer había estado por lo menos durante 20 años en Ikebukuro. Si estuviera aquí como un salvador, debería haber salvado a Aya de ser apuñalada previamente. Era por eso que para Himeka, la jinete sin cabeza no era más que algún extraño con poderes increíbles. Pero no se inclinó a persuadir a cualquiera de eso, porque para ella la jinete sin cabeza era una fuente de fuerza para seguir viviendo, y solo existiendo en la ciudad, no había duda de que había salvado a su hermana mayor. Eso era lo que pensaba, hasta que la jinete sin cabeza desapareció de las calles de Ikebukuro. Nota, ¿quién diría que tanto Isaya como Celti tenían a tantas personas dependiendo de ellos solo con estar viviendo en la ciudad? Raro. Me pregunto si también habría una secta así o si este también se fuera de viaje o desapareciera misteriosamente. Al principio solo habían sido rumores, pero cuando los días pasaron y la jinete sin cabeza mostró ni piel o pelo, Aya se puso visiblemente tensa. A veces Himeka la vio susurrar a la pared sola, como su madre. La jinete sin cabeza nos llevará lejos. La jinete sin cabeza nos ayudará a escapar de este mundo. Eso era lo que Aya había murmurado. Ahí fue influenciada semejantemente, y las dos incluso comenzaron a buscar fuera en las calles a la jinete sin cabeza. La jinete sin cabeza había dado esperanza a sus hermanas, pero desapareció sin cumplirlo. Incluso sabiendo que su resentimiento estaba injustificado, Himeka había sido incapaz de sentir simpatía por el ser. Incluso pensó que la jinete sin cabeza podría ser de verdad un demonio que solo ofrecía falsas esperanzas a las personas empujándolas en la desesperación. Al mismo tiempo supo que tener tales pensamientos de odio sobre un ser que nunca se había encontrado era bajo, y el sentimiento de que no era mejor que el hombre que había apuñalado a su hermana, o incluso peor que él, le dolió. Sabía que sentir eso contra la jinete sin cabeza era injusto. Aunque nunca mostró su cara, estos pensamientos pesados continuaron plagando a Himeka, mientras aumentaban en su mente. Un día, el humor de Aya se alzó repentinamente. Siguiendo eso, Ai se había puesto extraña también. En ese momento, Aya le había preguntado innumerables veces a Himeka. Quizás es como decía Himeka, quizás no hay ningún dios, pero si no hay ningún dios, ¿por qué no simplemente creamos uno propio? Sin comprender, Himeka contestó vagamente, pero Aya continuó soñadoramente. No tienes que intentarlo tan duramente, Himeka. Entenderás en un futuro. En el distrito de Ikebukuro, ahora sin la jinete sin cabeza, era Aya quien mayormente pidió su presencia, y un mes después de eso, Aya desapareció. Al mismo tiempo que ahí la cual había sido igualmente ferviente siguiendo a la jinete sin cabeza. Para una persona normal el shock de perder ambas hermanas enseguida habría dañado el pensamiento lógico. Pero Himeka al ser nuevamente resiliente superó el shock y llegó a una cierta teoría. De verdad Aya fue secuestrada. Al ver las notas de Aya cuando se fue del departamento editorial de la revista, Himeka se perturbó profundamente. Para uno, algo escrito tan calmadamente por Aya quien se había completamente rendido al culto de la jinete sin cabeza, la información en el memorándum era seca comparado a lo que planteaba tan apasionadamente en casa. Imposible. Ella había sentido un presentimiento, fue consciente de la posibilidad. No obstante quiso negarlo.
Quiso creer que sus hermanas no harían algo tan tonto. Himeka amaba a ambas hermanas como su familia, por eso fue que, si era obligada a escoger entre la jinete sin cabeza y su familia, Himeka decidió creer en ellos firmemente. Y ahora, Himeka se reunió con Aya en la peor circunstancia. Si la muerte o una lesión irreparable fueran las peores circunstancias, ciertamente esta vendría después. En el sótano de esta villa lejos de Ikebukuro, Himeka vio que su hermana no era una víctima, sino que había estado desde el principio en el lado del culpable. Ha pasado un tiempo, Himeka. ¿Cuántos días? La mujer que Himeka había saludado como su hermana miró hacia abajo su cuerpo contra el piso, mientras sonreía algo huecamente. Himeka se encontró esa mirada con una expresión fresca. ¿Nosotras justo no estábamos juntas en la van más temprano? Aunque yo estaba acostada, pude no ver muy bien tu cara. Oh. ¿En serio? Ah, ese podría haber sido el caso. La hermana de Himeka, Tatsugami Aya, dijo eso con una cara tranquila, y, todavía sonriendo, dijo algo muy impar. Es bueno que llegaras a salvo. Y bien, todos aquí somos muy buenos. ¿Qué estás diciendo, Nee-san? La jinete sin cabeza Celti-sama volverá. Todo estará bien. ¿Nee-san? Notando que lo que decía no concordaba, la expresión en la cara de Himeka cambió a una de cautela. Nosotros estaremos entrando a una nueva edad. También serás testigo. ¿Qué estás diciendo? Nee-san. Mamá está a salvo. ¿Mamá? Oh, ella estaba hablando con la pared del baño. Pero está bien, ya que ella pertenece a papá. Ni tú ni ahí tiene que sufrir ya sobre nuestros padres. Todo es gracias a Celti-sama. Papá morirá en algún lugar de la cárcel, lo sé. Y Celti-sama ayudará a mamá, también. Sí, está todo bien, todo estará bien, ¿está bien? Detente. Nee-san, simplemente estás usando a la jinete sin cabeza como una excusa para escapar. Causarás muchos problemas para esa persona. Dijo Himeka. Aya inclinó su cabeza violentamente, y le preguntó a Himeka. ¿Esa persona? ¿Te refieres a Celti-sama? La sonrisa todavía estaba en su cara, pero en su voz había una frialdad infinita. Sí. ¿Qué sabes sobre Celti-sama? Lo sé porque me lo dijo directamente. La sonrisa de Aya desapareció al oír esas palabras. ¿Eso qué? ¿Qué quieres decir? Eso es. Himeka vaciló, y en cambio, Kon habló. Nosotros estábamos juntos cuando nos encontramos a Celti-san, una sola, desafiante declaración. A ese punto, el tiempo se congeló en la habitación. Un silencio oscuro de Aya se extendió también a los hombres alrededor de ella. ¿Por qué? Ella habló tranquilamente, mientras rompía el silencio. ¿Por qué? ¿Por qué tú? Nee-san. Está todo mal. El mundo está equivocado, después de todo. Nosotros tenemos que correr, rápidamente, dentro del humo negro. Aya murmuró esas ridículas palabras. Himeka gritó, Nee-san, detente. No creo que fuiste quien empezó algo así. ¿Quién te instigó? ¿Instigó? No, Himeka. Nosotros estábamos inspirados. Alzándonos de este podrido barro, me siento bien, muy bien ahora mismo. ¿No es esa prueba suficiente? ¿Lo captas? ¿Qué? Todavía su conversación no estaba concordando. A medida que Himeka se encontraba perdida por sus palabras, Siki susurró detrás de ella. Creo que es inútil intentar persuadirla ahora, señorita. Ah. Eso es, no puedo asegurarlo, pero parece que tu hermana está bajo la influencia de drogas. La cara de Himeka, que había sido hasta ahora normal, palideció. Sus ojos y expresión son familiares. Aquellos que inhalan la droga de Avensleep todos emiten esa vibra. He escuchado que funciona mal en el momento que ellos se encuentran con algo que no quieren. Se envuelven por la beatitud y no ven u oyen algo indeseable. Indeseable, en este caso probablemente era que Himeka se había encontrado con Celti antes de ella. Himeka comprendió eso al instante, y que la mente de su hermana no estaba funcionando bien ese momento, que todavía está en las primeras fases. Si se detiene pronto, hay esperanza todavía. Con que había estado escuchando decidió tomar el lugar Himeka, que estaba en shock, y le preguntó a Tatsugami Aya, señorita? Entonces Ai-san está segura, ¿no? A la mención del nombre de su hermana, Aya pensó durante un tiempo antes de responder. ¿Ahí? ¿Ahí? Oh. Sí, claro, no te preocupes. Ai-chan está haciendo lo que necesita hacer. Ella va a sacar a esa Kobai tuya que estaba hablando tan familiarmente con Celti-sama y Wajima Sisuo.
El subalterno de Siki se atiezó abruptamente a esta respuesta. Esto puede ser súbito, pero ¿cuál era el nombre de esa niña? ¿O cuál era? Bueno, Aken-chan, era. Aniki. La cara de Siki se agrió, y su subalterno fue visiblemente desanimado. Aplanando su expresión, Siki serenamente continuó. ¿Por qué esa chica? Quizás encontró la pregunta dócil. Al contrario de con Himeka, el tiempo al contestar fue normal. Iwajima Shizu es un humano que supera la humanidad, por lo que tiene el derecho de hablar con Selty-sama. Pero nosotros no podemos permitirle a una niña ordinaria acercarse y hacerse amigos tan intrépidamente. A medida que dijo eso sonrió suavemente, y dio un puntapiés a la cabeza de Kon. Nee-san, detente. Está bien, Himeka, no pensamos matarlo. Solo tómalo como un reflejo. Y quédate extraviada por nosotros. Himeka se sintió una vez más aturdida por su hermana, que había dicho algo tan grave como consecuencia tan casualmente. Ustedes van a culpar de todo a Selty-san. A eso, Aya inclinó su cabeza, desconcertada. ¿Qué estás diciendo? Selty-sama fue quien los tomó a todos ustedes. Nosotros conocemos el deseo de Selty-sama. Nuestro deseo es el deseo de Selty-sama. Estamos protegiendo la leyenda de la jinete sin cabeza que desapareció de Kibukuro. Ahora mismo solo son casos de personas perdidas, pero los rumores están allí. Dicen que las personas tomadas por la jinete sin cabeza cruzaron la sombra a un mundo sin sufrimiento. Nada estaba llegando. No era que estaba evitando sus preguntas, por su cara parecía que creía honestamente lo que estaba diciendo. No había ningún rastro de la reportera racional de la revista. Aya estaba de pie ante Himeka como nada más que un fanático ciego. Himeka apartó su mirada, y vivió con la realidad irrevocable que le había sido dada. Nee-san está equivocada. Aún así, yo no huiré de Nee-san, o de ahí. La realidad, la jinete sin cabeza, no huiré de nada. Con esa convicción, le habló a su hermana. Nee-san. Por favor, ¿podrías encontrarte con la jinete sin cabeza y hablar? Yo sé que entenderás si hablan. Está bien, Himeka. Nosotros ya estamos bastante contentos. Cuando creamos y extendimos una leyenda nosotros mismos es casi como si nos hubiéramos vuelto parte de esa leyenda. Mi senpai del trabajo dijo eso, y es verdad. Pero no es casi. Ya somos una parte de la gran jinete sin cabeza. Los ojos de su hermana rebosaban con una tranquila locura, pero Himeka se encontró con esa mirada totalmente y empezó a intentar de nuevo. Sin embargo, antes de que eso pudiera pasar, la puerta se abrió, y el hombre que entró susurró en la oreja de Aya. ¿Ahí? Con ese murmullo, Aya se dirigió ansiosamente hacia la salida. Lo siento, Himeka. Parece que ahí no secuestró a esa chica Akaane. ¿Ah? Los ojos de Himeka se abrieron en sorpresa, y detrás Siki exhaló en alivio. Está bien, conseguiré hacerlo apropiadamente. Espere, Nee-san. Aya cerró de golpe la puerta, mientras dejaba solo un hombre para vigilarlos. Como si corriera de la realidad de las palabras de Himeka. En algún lugar en Achioji. No imaginé encontrarte aquí. Después de recibir un mensaje de Mitsuchi Yairo, Selty eligió juntarse con el chico en algún lugar donde la Bakuzukai estaba recogiendo a sus hombres. Lo siento. Estoy sorprendido de mí mismo. ¿Pero realmente qué estás haciendo aquí? ¿Realmente? Yairo explicó su situación, y Selty resopló mientras procesaba su situación. Entonces ese Kuronuma Youba, ¿solo donde consiguió esa información? Era increíble, pero el chico casi tenía una red de información tan buena como la de Isaya. Aunque tenía sospechas de que podría estar pinchando las comunicaciones de la Bakuzu, eligió no sondear. ¿Pero qué vas a hacer? Ya que estás aquí, ¿estás planeando entrar en la base con el grupo de Youba? Secuestraron a 2 de mis amigos. No puedo hacer nada. Te diría que se lo dejaras a la policía, pero no tengo ese derecho. Pero no es necesario que te pongas en peligro. Aun cuando no hay necesidad, siento como si fuera algo que debo hacer. Por favor, permítame ayudar. Incluso sabiendo que lo que estaba diciendo era irracional, Yairo no se retiró. Si me detengo aquí, siento como que volviendo en este punto algo se irá de mis manos. ¿Volviendo en este punto?, preguntó Selty. Yairo agitó su cabeza ansiosamente, y desvió la conversación. Sé que estoy siendo irrazonable. Pero, desde que Konkun y Tatsugami-san han sido secuestrados, pienso podría ser el siguiente, puedo ser un CEO muy menor. Nunca pensé que incluso secuestrarían a Himeka-chan. Si Yairo fuera un estudiante ordinario, Selty habría insistido en que se quedara lejos del peligro, pero ahora había comprendido que no era en lo más mínimo ordinario. En cierto sentido, era una Iwajima Shiso más apacible.
Si este fuera un sitio de peleas sinceras no lo detendría, pero en este caso no conocían absolutamente nada de sus oponentes. Para ponerlo más crudamente, sus enemigos pudieran ser del tipo que sacarían armas y dispararían al azar. Nosotros tenemos a esos hombres de sangre caliente de la Bakuzu, incluso Dragon Zombie, y para agregar aceite al fuego ahora los Blue Square, también. La relación entre Dragon Zombie y los Blue Square no estaba de ninguna manera cercana a la amistad. Y si la banda rival de Dragon Zombie, el Hyang-Yaka Yambino, solo una chispa causaría una guerra extrema, y los secuestradores intentaron perseguir a la nieta del líder, a Ken-chan. El Abakuzukai no estará de humor para detenerse, podrían incluso tener armas con ellos. Celti agitó su cabeza de los pensamientos negativos, y volvió a preguntarle a Jairo, ¿cuál es tu meta? ¿Ah? En el pasado, hubo un chico que vino a Ikebukuro para buscar lo extraordinario. Aún ahora no estoy segura de si debí haberlo detenido cuando caminó sobre la parte inferior de la sociedad, como estás haciendo ahora mismo. Pero él salió después de conseguir ser horriblemente herido. Si alguien se hiere debido a sus ideales, entonces sí, se lo merece. Totalmente. Pero no recomiendo involucrarse con este lado del mundo por un poco de emoción precipitada. Celti parecía recta con el chico ante ella, recordando a otro cierto chico del pasado a medida que continuaba. Dime, ¿tienes una buena razón para haber venido a Ikebukuro? Y Jairo, después de un momento de silencio, parecía recto con Celti, y dijo, Celti-san. Sí. Voy a preguntar algo increíblemente rudo. Puedes pegarme si quieres. No creo que golpearía a alguien por una pregunta. Celti inclinó su cabeza curiosamente. Jairo tomó una profunda respiración, y escogió, con determinación, la confesión, el por qué había ido a esa ciudad, como había sido etiquetado en su ciudad natal, cuando todos te llaman monstruo. ¿Qué siente usted? Vas en la villa, ¿qué hacemos, si no hacemos algo, a Ken-chan? Himeka agonizó por su incapacidad de comunicarse con su hermana, pero esa tristeza fue suprimida rápidamente, y ahora habló con una voz colectiva. Siki contestó desde atrás, tu hermana y sus compañeros no tendrán segunda oportunidad después de esto. Dándose cuenta de la pregunta sorda de Himeka, contestó en lugar de Siki, esa Ken-chan que mencionó probablemente es Abakuzu Akaane. Es la nieta del líder de la Abakuzukai. Sabes mucho sobre esto, chico. Nosotros vamos al mismo dojo. Ya veo, entonces vas al gimnasio Rakue. Siki sintió, aparentemente satisfecho por la explicación. Cabeceó atrás, y dijo, silenciosamente para que el guardia no pudiera oír, para ponerlo simple. Todos en esta villa justo se han hecho enemigos de la Abakuzukai. Siki elaboró. La señorita Akaane debe tener guardias en espera. En ese caso, ¿podemos asumir que los que no la secuestraron ya están siendo seguidos? Espera, quiere decir. Sí. En otras palabras, hay cualquier número de la Abakuzukai viniendo hacia aquí ahora mismo. A las palabras de Siki, la expresión de Himeka entró en conflicto. Aunque se alivió a la perspectiva de rescate, debe haber estado más preocupada por su hermana que se hizo enemiga de los Yakuza. Oí, sobre qué están murmurando. El guardia se movió hacia ellos con el ceño fruncido, sospechando de su conversación susurrada. Lo siento. Alguien está sangrando en el suelo, así que nosotros estamos angustiados sobre él. ¿Sangre? El hombre, desconcertado, se acercó. Así que después de todo es un ciudadano normal. Él examinó a los cuatro sin alguna clase de cautela. Y Siki cerró de golpe su palma en el puente de su nariz. Fugo. Su cara fue echada hacia atrás, y empezó a sangrar profusamente de sus orificios nasales. Siki, que en algún punto del tiempo había librado todos sus miembros, se puso de pie rápidamente y agarró la cabeza del hombre y su muñeca. ¿Ahora? Ahí. El hombre lloriqueó cuando su mano fue forzada en su espalda, y su cabello fue alado. Entonces Siki manipuló su centro de gravedad, y golpeó su cara en la esquina de un estante. El hombre estrangulado soltó un gemido. Siki lo giró de nuevo por los alrededores, mientras golpeó su cara en el suelo. Hubo un crujido enfermizo, y los demás comprendieron que la nariz del hombre se había roto. Al hombre inconsciente que todavía tenía sangre goteando de su nariz, Siki dijo, ¿ves? Hay sangre ahora. Siki se encogió de hombros, preguntó, sorprendido. «¿Guau? ¿Cuándo consiguió liberarse?» Me liberé desde el inicio, pero pensé que sería bueno quedarse callado hasta que supiéramos más sobre ellos. Este tipo de atadura no es nada en nuestra línea de trabajo. Cuando Siki sacó el smartphone del hombre, su subordinado calvo habló incómodamente. Aniki, no pude desatarme, ¿podrías por favor ayudarme? Cerca de la villa, ya veo. Entonces decidiste buscarnos a Siso y a mí.
Celti, después de escuchar a Jairo, serenamente le mostró esas palabras al chico. Entonces, Sisu es un monstruo, en lo que se refiere a fuerza, sí. Y de otra manera, es una buena persona. Celti silbó internamente a esa respuesta. Habían muy pocos capaces de decir que Sisu era una buena persona, inmediatamente después de ser golpeados por él con toda su fuerza. Él estaba enfadado por usted y su hermano. Pensé que era muy increíble que no estuviera tan enfadado por él sino porque se burlaron de su amiga. Ah, ya veo. Bueno, él está a menudo enfadado también por razones egoístas. Celti pensó eso, pero no desvió la conversación, y continuó escuchando silenciosamente. Fui llamado monstruo por muchas personas, pero siempre he intentado vivir tan apaciblemente como pude. Me pregunto si puedo volverme como él. Sisu. Pacífico. Las señales de tránsito y postes de luz que Sisu rompió llegaron a la mente de Celti. Celti pensó brevemente que Jairo no debería admirarlo tanto, pero decidió que no tenía nada para comentar como una conductora sin licencia. Pensé que quizá no estaba solo, pensé que si venía a Ikebukuro y hablaba a otras personas que fueron llamadas monstruos, podría encontrar mi propio significado en la vida. Lo siento mucho. Realmente no necesitas disculparte. Desde la perspectiva de los humanos realmente soy un monstruo. Cuando dijo eso, Celti casualmente se quitó su casco. Allí en la sección donde debería estar su cuello, salían sombras negras. Jairo se asustó por su revelación súbita, pero calmó su respiración y dijo, «Realmente, no eres humana. No pareces muy asustado». «No, mis piernas están temblando», susurró Jairo, mientras tragaba grueso, apretando sus puños. Habló culpablemente. Lo que temió no era el rostro sin cabeza de Celti, su terror era lo pequeño que estaba ante este monstruo de carne y hueso. Debe ser un fastidio para usted, agruparse con algunas personas que le llaman monstruo solo debido a ciertas acciones. Está bien volverse uno. Jairo inclinó su cabeza de nuevo, pero Celti lo interrumpió con su smartphone. ¿Ah? Si no te gusta estar en el medio, volverse un monstruo no es una mala idea. Hace años, Celti nunca hubiera soñado con decir esas palabras. No te asustes de volverte un monstruo. Hubo un tiempo en la vida de Celti donde estaba sumamente consciente del hecho que no era humana. En ese momento, ese conocimiento que había manejado hizo una hendidura entre ella y la humanidad, aun cuando no eres sin cabeza como yo. Tú, todavía eres tú. Lo que cerró esa hendidura no era ella queriendo ser humana, fue encontrarse con una persona, una reunión que ella consideró su fortuna hasta ahora. El mundo es un lugar grande. Ten fe en tu futuro, no puedo decir nada inspirador, pero habrá alguien que creerá en ti, quien te amará, incluso como un monstruo. La cara del hombre que de verdad la amó como un monstruo llegó a su mente. La cara del hombre que, al mismo tiempo, ella amaba de verdad, alguien que crea en mí. En tanto que esperes con fe, encontrarás a esa persona algún día, si eres humano o si eres un monstruo. Tú siempre serás mi Jairo. En ese momento, Jairo sintió que la mujer sin cabeza estaba sonriendo. Eso era suficiente. La sonrisa de la jinete sin cabeza en este punto era lo mejor para empujar a Jairo hacia adelante. Nota, joder, pero qué buena conversación tuvieron Celti y Jairo. Octubre de 2010. Base en la villa. Después de que Siki soltó a su subalterno, lo dejó con instrucciones de liberar a Connie y Mecha. Mientras tanto comenzó a usar el smartphone de su guardia, y con la aplicación del mapa verificó su localización actual. Entonces, usando una búsqueda online, planteó los detalles del edificio en el que estaban actualmente. Muy conveniente. Cuando Siki murmuró eso, sus ojos recorrieron las palabras, Villa propiedad de Sijima. Al parecer esa área entera pertenecía al grupo Sijima, y estaba actualmente en venta. El nombre Sijima no era poco familiar, entonces este incidente se une a él, por no mencionar que Sijima es el único que traficó de Slave. Entonces, tuvo éxito cuando investigué el caso y golpeó 2 pájaros con una piedra, secuestrando a Siki, un miembro yakuza. La atención del público estaría en la jinete sin cabeza que atacó finalmente a la Bakuzukai, mientras al mismo tiempo se vengaba de la Bakuzukai que había aplastado su grupo de droga. Pero ¿por qué ahora? Él congregó un culto de la jinete sin cabeza como una cortina de humo para reavivar su cartel de droga. Él era el tipo de persona que arrastraría a civiles tan descuidadamente a la riña. Pero en el primer lugar, si Sijima tuviera las manos en esto, no habría venido a matar a Siki hace horas. La mente de Siki estaba llena de preguntas, pero juzgó que la información que tenía era pequeña en ese momento, y eligió primero ocuparse de sus planes a corto plazo. Primero tenía que usar el teléfono para contactar a la Bakuzukai, a través de Abakuzu Mikiya, su superior. A Siki, que había memorizado los números de todos los funcionarios importantes para emergencias como esa, marcó su número directamente y llamó. ¿Quién es? La voz de Mikiya era sospechosa.
Probablemente porque era un número desconocido. Lo siento, Mikiya-san. Soy yo. Siki. ¿Dónde estás ahora? Achioji. Ahora mismo estamos en el corazón de su base, la señorita Akane está segura. Me dijeron que personas intentaron secuestrarla más temprano, pero fue salvada por tus subordinadas. Gracias. Sus gracias eran cortas, pero Siki pensó un poco y explicó su situación a Mikiya. Quizás atento a que tan cerca estaba Himeka, no hizo ninguna mención de Aya. Hay personas aquí bajo las drogas, pero es probable que Sihime haya orquestado la situación. Si es así o no, tengo que averiguarlo todavía. Los Bosozoku de Akabayashi y los lacayos de Aosaki están de camino. Asegúrate de no ser arrastrado en eso. A las palabras de Mikiya, Siki frunció el entrecejo. Aosaki no les permitió traer las armas, lo hizo. La facción de la Bakusukai bajo el peleador llamado Aosaki consistía solamente en personas de sangre caliente, como él. Si uno ignorara las drogas, estos secuestradores realmente eran ciudadanos normales. Una bala golpeando a cualquiera de ellos deletrearía el fallecimiento de la Bakusukai entero. Nosotros solo podemos tener fe en su juicio. Si no estuviera en esta posición estaría haciendo una incursión en el lugar yo mismo. Supongo que solamente puedo intentar dar mi mejor esfuerzo en hacer que las cosas no escalen. Después de unas palabras más, Siki acabó la llamada, y se dio la vuelta para enfrentar con Himeka. Estaremos saliendo ahora, deben evitar correr descuidadamente por los alrededores. No, yo iré. Estoy preocupada por mi hermana. Himeka serenamente anunció eso, sin miedo, incluso después de determinar qué tipo de persona era Siki. Aun cuando Siki pensó que era valiente, no tenía ninguna razón para llevar a una ciudadana por los alrededores. A medida que estaba preguntándose si debería detenerla, el sonido de pasos bajó los escalones hacia ellos. Siki miró a su subordinado calvo dándole instrucciones silenciosas, y el hombre asintió, mientras se escondía detrás de la puerta. Y, cuando la puerta fue abierta, el hombre arremetió contra el recién llegado, en un segundo fue contrarrestado, y se desmayó con sus ojos hacia arriba. La respiración de Siki fue irregular al ver eso, demasiado precisamente, ese golpe tenía como objetivo la sien del hombre. Pero antes de que pudiera ser cauto, notó la figura detrás del recién llegado. La figura que, excluyendo el casco, era como si una sombra hubiera tomado forma humana. Tatsugami-san. ¿Kun-kun? Están a salvo. Cuando vieron Yairo que se apresuraba hacia ellos, Himeka y los ojos de Kun se ensancharon. Mitsuchi-kun. Yairo. Y Celti-san. Por un momento se sintió relajado de que los dos que habían dicho su nombre parecían ilesos. Pero al ver al hombre al lado de ellos, Yairo se estremeció. La experiencia que había acumulado durante muchos años, junto a los instintos que lo habían acompañado desde su nacimiento, le dijeron que ese hombre era, de una manera diferente a Sisu, una persona muy peligrosa. Pero el hombre con el aura peligrosa se inclinó profundamente a Celti. Gracias a Dios. Tu presencia es una gran ayuda, Celti-san. Siki-san, ¿está a salvo? Sí, de algún modo, supusiste que estábamos en el sótano. Nosotros entramos furtivamente por la puerta trasera, entonces atrapamos a uno de los guardias y lo amenazamos para las direcciones. Celtitipio y Siki contestó. Pienso que amenazarlo era innecesario. Hablando de eso, él estaba sonriendo y estaba llorando al mismo tiempo. Esa es una reacción rara, no me sorprende. Como sea, es un alivio que viniste primero aquí. Estoy seguro que podemos confiarte a los estudiantes si esto se alborota. La mirada del hombre se dirigió a Kon y Himeka cuando dijo eso, y Yairo figuró que no era un enemigo. Al mismo tiempo, comprendió de repente, ¿podría ser que ese hombre no era ninguno de los secuestradores? Yairo se agitó a medida que miraba al hombre calvo a sus pies, pero el hombre afilado simplemente suspiró y contestó con una sonrisa torcida. Él fue el que entendió mal y atacó primero, por lo que no es tu culpa. Ser derrotado por un niño es bastante vergonzoso, él no lo extenderá, no lo permitiré. Yairo se tranquilizó con eso, y arqueó su cabeza de nuevo. Bueno, entonces, cuando despierte, por favor dígale que lo siento mucho. Normalmente esperaría a que el hombre despertara y se disculparía inmediatamente, pero siendo un tiempo corto, Yairo se giró hacia sus amigos instantáneamente. Tienen que escapar rápidamente. Va a ponerse problemático muy pronto, pero Himeka agitó su cabeza. No, no puedo dejar a Nee-san. Cierto, tus hermanas también fueron secuestradas. Así que ellas están en un cuarto diferente. Celtitipio para tranquilizar a Himeka. Yo seré el señuelo, y todos pueden escapar por la puerta trasera, ¿está bien? No, no es eso, Celti-san. Ah, Celti vaciló,
Y Meca mordió su labio, y explicó. Mis dos hermanas, están del lado de los secuestradores. ¡Guau! ¿Cómo pasó eso pasó? Celti preguntó en shock. Siki contestó, cínicamente. Como sea, es porque ha sido demasiado descuidada. Cerca de la villa, ¿qué están haciendo aquí los debiluchos de Dragon Zombie aquí? Eso también no va para ustedes. Yang Yakahyan en Achioji, ¿no irán a Ikebukuro nunca más? Con múltiples grupos conectándose en la villa, la fricción entre las bandas estaba, naturalmente, construyéndose. Los líderes de Zombie Dragon y el Yang Yakahyan estaban bien informados de la situación, así que estaban más calmados, pero los miembros más temperamentales habían comenzado a luchar. ¿Dilo de nuevo? Quizás estás trabajando con esos secuestradores, ¿ja? No grites en mi cara, que están diciendo las narices de los perros de la Bakuzu están tan podridos que ni siquiera pueden diferenciar entre nosotros y secuestradores. Ah. Púdrete. Los argumentos devueltos en gritos eran inentendibles, filmados algo lejos en otro lugar. Por Dios, en este momento todos en la villa ahora deben habernos notado. En la esquina de un parque de automóviles un poco lejos, Eiyouba dijo eso mientras operaba una cámara de video desde su van. Tu voz está en el video. Está bien, ellos editarán nuestras voces después. Por cierto, cuando nos uniremos a la fiesta, Eiyouba le contestó a su compañero de equipo, una vez que sepamos contra lo que nos enfrentamos. Esto podría convertirse en una pelea entre Dragon Zombie y el Yang Yakahyan, entonces cuando eso pase ustedes chicos podrían tener una oportunidad. A medida que decía eso, otro miembro de la banda que había estado mirando con binoculares de visión nocturna, pasó información de lo que estaba pasando. Hoy, un grupo está dirigiéndose hacia la entrada. ¿Cuál? Oh, el Yang Yakahyan, ja. Y delante de ellos los temibles tipos de la Bakuzu, Kai. Eiyouba miró la situación con la función de zoom de la cámara. Parecía que una lucha había iniciado cerca de la entrada de la villa. ¿Está empezando? Ahora, el demonio o la serpiente quien se moverá primero. Eiyouba estaba observando la situación curiosamente cuando notó una luz temblando en la parte superior de la pantalla. Era al principio un parpadeo diminuto, pero cuando notó que se había extendido, desde el segundo piso de la villa hacia afuera, una molotov. Así como Eiyouba notó lo que era exactamente, se estrelló contra el vidrio, y las llamas florecieron por la tierra. ¡Buah! ¿Qué es eso? ¿Quién lo hizo? Fueron ustedes bastardos. La molotov había llegado volando de ninguna parte hacia ellos. Era más que suficiente para encender las tensiones entre las bandas. Con el primer golpe soplado entre ellos, violencia explotó por el área entera. Ah, maldición, son un montón de tipos de sangre caliente. El Yang Yakahyan siempre consigue joder todo cuando nos ven, y viceversa, también. Li Pei, que había estado observando desde la distancia, miró la lucha resignadamente. Bueno, no hay nada que nosotros podamos hacer ahora que empezó. Su voz estaba desaprobando, pero sus ojos estaban sonriendo divertidamente. Uno de los miembros más jóvenes del Yang Yakahyan lo apuntó desde atrás con un tubo de metal. «Vete al infierno, Lipid 2». El hombre gritó, mientras levantaba el tubo de metal, pero Li Pei lo cortó con una llamarada de plata. Con el sonido de metal rompiéndose, el tubo de metal rodó al suelo en pedazos. El hombre miró fijamente aturdido el pedazo en sus manos. Nota, usó sus sables Rayu Youto. Al ver con sus ojos el estado de sus armas y las espadas de Li Pei, los hombres gritaron y huyeron. Así que son nuevos reclutas. Realmente siento que la mano de obra cayó en ambos lados. Li Pei agitó su cabeza con una sonrisa amarga, y siguió adelante, no para detener a sus camaradas, solo para mirar el desenvolvimiento de eventos en el corazón del campo de batalla. Recíprocamente, los hombres de la Bakuzu Kai, que sabían que la molotov se había tirado desde dentro de la villa, después de un momento de miedo, empezaron a dirigirse hacia la entrada de la villa con sus propios lamentos de enojo. En ese momento, como si hubieran esperado eso, otra molotov llegó volando hacia ellos. Eso no era todo. Las personas comenzaron a ser golpeadas indiscriminadamente por molotovs aleatorias provenientes de las casas aledañas, causando aún más estragos con lo que parecían ser bombas de gas. Las tierras pertenecientes al grupo Shijima descendieron al pánico absoluto. Mierda. Oí, dame un arma. Idiota. Aosaki-san te matará. Pero así no llegaremos a ninguna parte. ¿Qué está haciendo Izumi? Pásale las armas, haz que reviente a estas personas. Él no está. Ese bastardo desaparece con el fuego. Entre sus lamentos y gritos enfadados, alguien decidió desquitarse manejando un automóvil en la villa. El crash destruyó la serenidad del bosque, y las llamas de las molotov brillaron con el humo del gas, iluminando la noche. Ellos están en un buen estado.
Murmuró Yohua a medida que movía la cámara. Oye, ¿qué con ese niño Jairo? Él se encontró con la jinete sin cabeza, solo. Ya que la jinete sin cabeza hace esa cara horrible, gesto horrible siempre que me presento. Así que perdiste el interés en él. No, estoy esperando lo que esos dos van a hacer. Especialmente desde que seguirlo con la cámara es probablemente nuestro objetivo aquí. Yohua sonrió abiertamente a medida que continuaba moviendo la cámara de video. Y como si contestaran a sus expectativas. El ruido de un artefacto, casi como el relinchido de un caballo, reverberó a través del caos y destrucción de las tierras. La mayoría de los que reaccionaron a ese rugido de un artefacto no natural eran los ocupantes de la villa. Este sonido, no hay ningún error, es la motocicleta de la jinete sin cabeza Sama. Lo es. ¿Dónde? ¿De dónde está viniendo? Allá y ahí que habían estado lanzando molotovs abajo desde el segundo piso de una de las villas comenzaron a llorar, sus ojos brillaron. Apoyando su cuerpo fuera de la ventana, Aya se extendió desesperadamente para encontrar la fuente del sonido, y entre la luz del fuego, nublado por el humo, ella lo vio, en el tejado de la villa vecina. La ídal en la que colocó su fe, la jinete sin cabeza, Celti Sturluson. Ella ha venido. Finalmente está aquí. Nuestra salvadora. Aya miró fijamente a Celti, en su motocicleta sobre el tejado, su cara estaba llena de lágrimas. Sin embargo, Ayane-chan, pero... Vacilantemente, su hermana menor ahí apuntó un dedo lentamente. ¿Qué, es eso? Ella estaba apuntando a una sombra negra como el carbón detrás de la jinete sin cabeza. Estaba envuelto completamente de oscuridad. Si la jinete sin cabeza pudiera describirse como vistiendo un traje de motociclista de color oscuridad, esto, por otro lado, era como si la sombra misma, como si el humo de un hielo seco, hubiera tomado forma humana. ¿Quién era? No, incluso era una persona. Había unos pocos pensando eso, ella misma, y otros pocos habían notado la presencia de Celti y el desconocido. Todavía, en el próximo momento, cada persona en la escena reconoció al hombre sombra. Desde el tejado él aulló. Era un grito que se hundió en la noche e impondría silencio a los bebés llorando. Los hombres alborotando, e incluso aquellos que estaban huyendo en medio del fuego, se congelaron instintivamente, ya que ese aullido los había superado en un nivel visceral, con un aplastante miedo que robó su enfoque del fuego entrante y sus oponentes. ¿Qué es eso? Uno de los Bosozoku susurró, pero nadie podía contestarle. La jinete sin cabeza era muy conocida por todos en Ikebukuro, un monstruo familiar. Pero el monstruo que estaba de pie allí era completamente desconocido. La tensión aumentó en la escena. Entre el chisporroteo de fuego y la tos de las víctimas del humo, uno de los Bosozoku se rompió bajo la presión, y lanzó una cañería de metal al hombre en el tejado. ¿Qué demonios eres tú? Pero el hombre sombra atrapó la cañería pulcramente, y con eso en la mano, empezó a correr bajando el tejado. A medida que ellos pensaban que él saltaría al nivel del suelo, se detuvo en el balcón del segundo piso, y estuvo de pie allí afuera con los secuestradores dentro. Sobre el segundo piso de la villa estaban 5 hombres bien formados. Viendo al hombre sombra comenzar a romper las molotovs, ellos gritaron sorprendidos e intentaron detenerlo. Nota, bien formados, o sea fuertes, pero esos hombres fueron rápidamente suprimidos y repartidos. Los miembros de Abakusukai y los alborotadores Bosozoku en la entrada a las tierras sentían que sus corazones se acobardan ante los gritos que se emitían desde el segundo piso. Sus sentimientos se habían aletargado por el Sleep, pero por lo bizarro de lo que estaba pasando parecía haber evocado un miedo que incluso la droga no podía reprimir. Ahora es el momento. ¿Ataquen? Tomando ventaja de la oportunidad, los lacayos de la Abakusukai tomaron la delantera, mientras pegaban a sus oponentes del suelo. Váyanse al infierno. Los hombres de la Abakusukai, habiendo perdido su control hace mucho tiempo, estaban dando puntapiés a las costillas y cabezas de los enemigos caídos. Justo cuando ciertamente alguien pudo morir, la ventana del segundo piso se quebró magníficamente, y el hombre sombra llegó volando afuera. Él deslumbró al grupo con su velocidad inhumana, invadiendo rápidamente sus líneas. ¿Qué demonios? ¿De qué lado estás? Aterrados ante la súbita intervención, uno de los hombres de la Abakusukai cambió el blanco, pero el hombre sombra lo evadió por un pelo, y agarró la muñeca de su oponente, retorciéndola hacia el suelo. ¡Guau! ¿Maldición? ¡Mierda! Revelando incoherentes gritos de batalla, los jóvenes hombres de la Abakusukai arremetieron. Él evitó sus ataques fácilmente, y continuó esquivando alrededor del caos que eran las tierras de la villa. El Hyang-Yakagyan o Dragon Zombie, los secuestradores o el Abakusukai, él los desafió a todos indiscriminadamente,
Pero había un patrón en las peleas que empezó, parecía que buscaba que el calor de la pelea se acercara más a él y transferir toda la hostilidad hacia él mismo, casi como si estuviera apagando la pelea creando un enemigo común en él. Espera, ese es Jairo. A medida que filmaba, Eyoba murmuró eso internamente, porque había comprendido que esos afilados movimientos sin nada innecesario a medida que iba contra el grupo de enemigos, eran notablemente iguales a como el chico había peleado contra Iwahima macizo en el video. Nota, aquí decía Economic Movements, movimientos económicos, pero suena raro y lo interprete como que no utiliza movimientos innecesarios. Ajaja. Escucharon su rugido. Sonriendo, la otra persona que había reconocido al hombre sombra que era, Eilipei, le preguntó a sus hermanas detrás. Eso fue un encantador grito. Jairo-kun. Minutos después, el hombre sombra, después de correr alrededor del campo de batalla lleno de fuego y humo, eventualmente escaló ágilmente la pared exterior de una casa, y caminó dentro de un cuarto de la villa. Allí estaban una joven mujer y una chica. Ellas eran las hermanas de Tatsugami Mecha. Solo. ¿Qué eres tú? Exactamente qué eres. La vista del ser instó un miedo primario en Aya. No era la jinete sin cabeza. Era un monstruo completamente diferente del que no habían escuchado hablar nunca. ¿Cómo te relacionas con la jinete sin cabeza? Con Selti-sama. Para Aya y sus cohortes, que habían caído en la ilusión de que estaban volviéndose una parte de la leyenda urbana, la existencia del hombre sombra era una salpicadura de agua fría. La figura corrió hacia ellos con movimientos sobrehumanos. Para ellos era como si él estuviera diciendo a meros humanos como ellos que eran incapaces para la jinete sin cabeza. ¿Qué eres tú? Con ese lamento, Aya lanzó una molotov, pero el hombre sombra atrapó la botella en el aire, y extinguiendo el fuego con sus manos negras, contestó, serenamente, exactamente lo que ves, soy un monstruo. Hace 10 minutos. En el sótano. No puede ser. Así que todo esto pasó debido a mí dos. Celti rodó en el suelo mientras tecleaba erráticamente. ¿Qué es esto? Un culto dedicado a rendirme culto. ¿Qué es eso? No estaba informada. Nadie me dijo. Era difícil unir la embarazosa vista a la legendaria jinete sin cabeza, y Mecha y Kon miraron fijamente mudos, mientras Jairo, quien supo antes que Celti era notablemente humana, estaba frotando su hombro, preguntando, ¿está bien? Por Dios. Quizás si ellos la vieran así volverían inmediatamente a sus sentidos. Celti brincó a las palabras de Siki. Exactamente. Si salgo delante de ellos y digo, dejen de hacer eso, ¿no se resolvería todo? Quizás no. Asumiendo que todos están confundidos por los efectos de Avensleep, no me sorprendería si eligen matar al dios por la religión, por así decirlo. También es posible que digan no hay manera de que la jinete sin cabeza Sama diga eso, y decidan que eres una impostora. De ninguna manera, entonces ¿qué debo hacer? Preguntó Celti en pánico. Siki le informó fríamente, de aquí en adelante es nuestro trabajo. Tu inocencia ha sido probada. Aun cuando contribuiste indirectamente a esta situación, no necesitas preocuparte que forcemos la responsabilidad en ti. Dejando su implicación de que ella tendría que hacer algo para compensar en el futuro, Celti decidió retroceder tenebrosamente. Espera. Nee-san. ¿Qué hay sobre mis hermanas? Es improbable que ellos opten por eliminar un grupo con más de 10 civiles, pero considerando cómo las cosas pueden desordenarse, no puedo prometer que estarán ilesas. Eso no puede ser. Los ojos de Himeka mostraron su ansiedad. Se sentía como si más desaliento la tendría apresurándose fuera a salvar a sus hermanas. ¿Qué hay si ato a todos antes de que se vuelva una pelea? Si lo hago las personas de la Bakusukai no actuarán imprudentemente, ¿cierto? Es verdad que si lo hicieras nosotros podríamos entregar a todos excepto al cerebro Sijima a la policía o el hospital, y las cosas finalizarían allí. Siki estaba de acuerdo. Todavía una persona objetó. ¿Pueden todos simplemente detener esto, Kon-kun, que está mal? Kon contestó la pregunta de Celti con una sonrisa humilde. Es decir, así como la hermana de Himeka y sus amigos le rinden culto a Celti-san, conozco a una chica que rindió culto a este hombre llamada Oriara Isaya de la misma manera. Al punto donde se suicidaría si Oriara Isaya no la necesitara más. Porque el nombre de Isaya está surgiendo aquí. Celti se sorprendió, pero Kon continuó. Celti-san, si los detienes a todos directamente, ¿no causarías daño irreversible a uno o dos, o incluso más personas? La hermana de Himeka-chan parece particularmente susceptible. ¿No es cierto? No puedo decir que estés equivocado. Dijo Himeka un poco triste. Celti se hundió en sus pensamientos, pero entonces Jairo dijo a Himeka, entonces permíteme hacerlo. Los suprimiré a todos. La hermana de Tatsugami-san y sus personas,
y dependiendo de la situación, las personas de ese algo Kai, todos ellos. ¿Qué estás diciendo, Jairo? Con eso es. Celti intentó quitarle el coraje, pero Jairo, mientras sonreía débilmente, contestó. No es lo que me dijiste antes, Celti-san. Para volverme un monstruo, eso no tiene ninguna arela. Antes de que pudiera detenerlo, Jairo estaba encogiéndose de hombros en su chaqueta. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué habrías de ponerte en ese tipo de peligro? Hoy, ¿estás siendo serio? Y Meca y con cada uno tenía sus propias protestas, pero después de algún pensamiento, Jairo les dijo. La única cosa para la que soy bueno es la violencia. No soy tan fuerte como con Kuno Tatsugami-san. Todos que he hecho siempre es correr de la realidad. Esos eran los verdaderos pensamientos de Jairo. Ahora que conoció el pasado de Himeka y Kon, sentía que no podría haber sido capaz de superar tales asuntos que ellos tenían. Ellos tenían corazones fuertes. Pero el suyo era débil, todo lo que tenía era un pase de regalo para la violencia. Pero... ¿cómo puedo decir esto? Si debe haber algo que conecte a alguien como yo al mundo, pienso que solo puede ser la violencia, al final. Sí, no hay manera de que no sea un poco demente. Él sonrió como si finalmente hubiera entendido algo, y Kon y Meca vieron su expresión todavía más excitada. Así que, muy al final, quiero vivir sin pesares. Con eso, Jairo se quitó su chaqueta pulcramente, y empezó a intentar envolverla alrededor de su cara. Viendo eso, Celti comprendió su intención. Ah, ¿estás escondiendo tu cara? No quiero causar problemas a mi familia o angustiarlos. Y si las personas ven mi cara me asustaré que lleguen por mi espalda. Para alguien que se ofrece voluntariamente para algo tan ultrajante eres muy pensativo sobre los detalles, ¿no? Celti tecleó. Jairo solo sonrió torpemente cuando contestó. Soy un cobarde, eso es todo. Viendo la sonrisa en la cara de Jairo, Celti había concluido que sería inútil intentar detenerlo. Ella había visto a muchos chicos así en el pasado, una persona que lleva esa expresión no cambiaría su mente debido a lo que alguien más dijera. Ella decayó como si forzara un suspiro, y emitió una sombra fabricada por su palma. Puedo prestarte una máscara para esconder tu cara, un poco. A medida que transformaba la sombra a una ropa, escuchó un profundo suspiro detrás de ella. Estás cocinando allí todos los planes sola. Siki-san, esto es, por causa de la Bakuzukai también, verás, habrá toda clase de problemas si pelean con un chico civil, ¿no? Explicó Celti nerviosamente, pero ignorándola, Siki estaba de pie delante de Jairo, y miró a sus ojos cuando habló. Oí. Niño. Sí. ¿Sabes lo que es ir contra ese algo Kai? Jairo se quedó callado. Siki continuó. ¿Has considerado lo que pasaría si tu familia es atacada en respuesta? En ese momento. Jairo dudó por un momento, y contestó francamente. Pienso que no tendré ninguna elección sino librarme permanentemente de ellos. No era sarcástico ni en broma. Esta era la respuesta de Jairo, completamente sincera. Nota, este Jairo es la verga. Habiendo recibido ese tipo de respuesta, entregada con tales ojos honrados, Siki estrechó sus ojos y miró a Jairo. Y entonces, con una sonrisa amarga, le habló a Celti, para que sea como es. Él de verdad es un monstruo. Siki-san, no puedo hacer nada sobre un misterioso monstruo corriendo por los alrededores. Siki también podría haber dicho que callaría lo que el chico planeaba hacer, pero... Si una sola persona desea algo Kai, muere o consigue ser permanentemente desactivado. Siki de repente profirió una voz helada y afilada como una navaja de afeitar. Sin falta nosotros haremos tiras esa piel de tu cuerpo, chico. Presente. En el techo de la villa, las palabras de Siki revolotearon por la mente de Jairo. Al final, en ese momento la mirada fija como un pedernal de Siki era la cosa más espantosa que Jairo había enfrentado ese día, y al mismo tiempo, el último de sus miedos ese día. Qué extraño. Envuelto en esta sombra, siento como muchas cosas ya no me asustan. Cuando Celti lo había aceptado, monstruo o no, y envolvió sus sombras alrededor de él, el miedo, en Jairo había desaparecido limpiamente. Esto era importante para él. Debido a su miedo, tenía una tendencia a ir demasiado lejos sin tener en cuenta a su oponente, pero ahora su miedo había disminuido en su corazón, era bastante bueno que pudiera limitar su fuerza fácilmente. Era la influencia de la sombra de Celti envuelta alrededor de él, o las palabras de Celti, o ambos, no supo por qué. Pero en ese instante Jairo se había vuelto un completo monstruo, se sentía liberado de su miedo. Él acorraló a las hermanas de Himeka y las ató con una sábana del cuarto para que no se lastimaran, y ascendió una vez más al tejado. La emoción que lo inundaba como una sombra era diferente de cuando había peleado con Eiwahima Siso con toda su fuerza. Quizás eso era nada más que un truco de sus sentidos.
Cualquiera sea la causa, violencia era violencia. Él estaba usando a Himeka simplemente como una excusa para pegarles a las personas. Era bien consciente de eso, pero todavía Jairo sentía alegría. No se preocupó si era bueno o malo o un monstruo. Él había podido volverse un monstruo, por su propia voluntad, y solo por ese hecho, sentía que había dado un paso al mundo que se había cerrado con llave hasta ahora. Sentía que, por primera vez, su existencia había sido afirmada, y, una vez más, el aullido de Jairo ondeó a través del cielo. ¡Wow! Esto es asombrando. Fantástico. No esperaba que un héroe se presentara. Los Bosozoku, suprimidos por el monstruo que había aparecido repentinamente, estaban perdiendo su confianza. Todavía entre ellos un hombre, Eilipei, estaba con el espíritu muy alto. Quizá monstruo, raro es mejor. Como sea. Increíble. Él envainó sus sables en su espalda, y aplaudió con sus manos como un niño. Lo quiero cada vez más y más en mi equipo, Mitsuchi Jairo-kun. Después de decir eso su cara se puso seria rápidamente, y murmuró, aunque quizá yo debo llamarlo monstruo anónimo. Algo que no debe existir. Entonces una idea pareció pegarle, y Li Pei les preguntó a sus hermanas a su lado, ¿qué les parece llamar a ese monstruo? ¿Snake Hands? Ahora, las cosas están poniéndose interesantes. Apagando la cámara, Eiyouba sonrió alegremente. Ese monstruo. Bueno, Jairo-kun es. Él podría estar haciéndose enemigo de todas las bandas, pero es un aliado de todos ellos, también. ¿Qué significa eso? Es tiempo de una nueva generación. Previamente hubo una organización que movió la ciudad. Es tiempo del opuesto. Con una malvada sonrisa que no concordaba con su cara infantil, Kuronuma Eiyouba miró al monstruo en el tejado, mientras murmuraba para sí mismo, ¿ahora? ¿Cómo cambiarás Ikebukuro con tu fuerza? Y entonces, en esa noche, un nuevo monstruo agitó las calles de Tokio con sus gritos de nacimiento. Ese grito se extendió por el internet con el video que había grabado Eiyouba. Y antes de que el día llegara, tomó forma como la última leyenda urbana en los rumores. Como si la ciudad misma estuviera transmitiendo la existencia del monstruo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.